El título de esta corta meditación es Cristo murió en nuestro lugar para que tengamos y estemos en un lugar seguro. Cristo murió en nuestro lugar para que tengamos y estemos en un lugar seguro. En un verano seco y caluroso, unos antiguos colonizadores viajaban juntos por una pradera hacia el oeste de los Estados Unidos. Era el tiempo de la colonización. Y dicen que iban con sus carretas, con sus familias y con sus hijos. Cuando de repente vieron que a lo lejos se había desatado un incendio. Se veían las llamas altísimas, grandísimas. Y veían que el viento venía en sentido contrario. Que venía hacia ellos, donde ellos estaban. Y esperaban que de repente cambiara el viento, porque si el viento seguía en esa dirección, el fuego iba a venir sobre de ellos, a alcanzarlos y a destruirlos, quemándolos irremediablemente. Dice que ellos estaban esperando en qué momento y agarraban arena y la soltaban y veían que el viento continuaba en sentido contrario. Entonces veían que aquello ya parecía como un lugar de muerte donde no podrían escapar. Dice que uno de ellos dijo: présteme unas antorchas, las antorchas. Dice que agarró su caballo y empezó a correr con su caballo adelante, hacia donde venía el fuego. Y dice que varios, ya cuando lo perdieron de vista, él empezó a encender la pradera. Y dice que se hizo otro incendio ya más cerca de ellos, pero aún así a distancia. Y que el fuego empezó a avanzar. Y dice que en un momento dado, cuando él estaba avanzando, él corrió en círculo y siguió incendiando la parte de este lado. Y les dijo a todos los de las carretas, les dijeron: péguense de este lado, y cuando haya pasado el fuego de este lado, ustedes entren a la zona que ya está quemada. Nos explicaban por qué, pero vieron que las llamas continuaban altísimas. Aquel incendio venía atravesando la montaña y los árboles, y ellos estaban en aquella pradera de que tenía una vegetación muy alta, que aunque no era muy alta como la de las montañas, aún así iba a quemarles las carretas y iban a morir. Pero cuando este hombre les dice: den la vuelta y entren hacia la zona por la que ya pasó el fuego. Y entonces cuando venía el fuego aquel caminando, avanzando, de repente veían como el fuego empezó a consumir lo que estaba a los lados, pero no entraba y no podía entrar a donde ya había pasado el fuego, porque ya no había nada más que consumir. Entonces ellos se dieron cuenta que su salvación había sido estar donde había pasado ya el fuego. Y eso es una ilustración muy importante para la meditación que Dios tiene para nosotros en esta noche. Debemos de entender que la palabra nos habla de una realidad espiritual. No puede haber fuego donde el lugar ya fue quemado. Y encontramos ahí en Apocalipsis 20, del 11 al 15, una palabra fuerte y poderosa, y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fue abierto el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. La Biblia también nos dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? El que acabamos de leer. El juicio del gran trono blanco. Algunas Biblias tienen en el capítulo 20 versículo 11 un título, y se llama el juicio ante el gran trono blanco, donde Dios, sentado en su trono, juzgará a todos los que han muerto, grandes y pequeños. Yo siempre me preguntaba por qué decía grandes y pequeños, porque definitivamente el juicio no habla de una determinada número de años, sencillamente a lo mejor de jovencitos muy pequeños de edad, pero lo importante es en cuanto pequeños de edad o grandes de edad, o pequeños en cultura o grandes en cultura, pequeños en fama o grandes famosos, con poderío económico o sin poderío económico. Podemos decirle pequeños económicamente. Pueden haber sido pequeños políticamente o grandes políticamente. Lo importante es que la palabra nos dice que vi a los muertos grandes y pequeños. Eso quiere decir que todos vamos a ser juzgados según la palabra por las cosas que estaban escritas, que acabamos de leer, en los libros, según sus obras, dice cada uno de las personas que van a estar en el gran trono blanco, van a ser juzgados cada uno. Y nos habla también de una segunda muerte. En el versículo 14 que acabamos de leer dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. La muerte segunda, ser lanzado al lago de fuego. Quiere decir que hay una muerte primaria, una muerte física, y después viene una muerte espiritual que es eterna. Y leíamos en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran físicamente una vez, porque nada más se puede morir físicamente una vez. Aunque oímos de casos que se han reportado científicamente de personas que han muerto 2, 3 minutos, 5 minutos, algunos 1 hora, y los han vuelto a la vida y han regresado a la vida y han dicho que estaban muertos, y ellos dan testimonio de que vieron 2 tipos de lugares. Uno,
donde veían una luz preciosa, hermosa, una luz más brillante que el sol, donde se respiraba o se sentían un ambiente de paz, de alegría, de gozo, una sensación que no podían explicar, de un estado de bienestar que no encontraron aquí en la tierra. Algunos decían, nos llamaba aquello para quedarnos en aquel lugar, pero algo nos llamaba también para regresar. Entonces ha sido el testimonio de estas gentes que habían estado muertos. Otros definitivamente dijeron, no, yo cuando estuve en ese espacio entré a un túnel negro, oscuro, y cuando llegué vi a un lugar lleno de tinieblas, donde la gente arrastraba sus pies, donde se oía que estaban encadenados, donde se oía un lloro y un llanto, un quejido, un algo terrible que se sentía, un sufrimiento atroz que no podemos describir. Y dice, y cuando yo iba a entrar a ese lugar, sentí que algo me regresó, y ahorita que estoy aquí siento un alivio. Ambos de los testimonios que encontramos de estas gentes que le llamamos muertes clínicas, nos hacen ver la necesidad espiritual, porque ambos, los que estaban en la parte bella y hermosa, decían, hay un cielo, y los otros decían, hay un lugar de muerte eterna, que seguramente es el infierno. Por eso vemos que la palabra es clara cuando dice, está establecido que muramos después de una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio va a ser, como dice la palabra que acabamos de leer, de nuestros hechos, de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de todo lo que hicimos, pensamos y actuamos, por mencionar vicios, degeneraciones, sexo prohibido, chismes, mentiras, odios, celos, envidias, robos, hechicerías, brujerías, y pudiéramos entrar a lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a una de las iglesias y describe todos los pecados que se mencionan, y no todos, dice, porque terminó diciendo, y cosas semejantes a estas, después que había dicho una lista tremenda de pecados que los seres humanos todos hemos cometido en una forma u otra forma. Y alguien dirá, pero pastor, yo nunca hice sexo prohibido, yo nunca estuve en celos, ni en envidias, ni he estado en robos. La palabra es clara cuando dice que si nosotros hemos violentado la ley de Dios en un aspecto, dice que somos culpables de todos los demás. Quiere decir que nadie de los seres humanos podemos sentirnos rectos, perfectos, porque hicimos tal o cual o no hicimos tal cual cosa. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí empieza una luz que viene a nuestras mentes como una esperanza, y todo esto es porque el pecado trajo por consecuencia la muerte y un destino de castigo y eterno llamado infierno, también conocido como el lago de fuego. El amor de Dios que acabamos de manifestar es la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, es un regalo, es vida eterna. ¿Por qué? Porque no nos costó nada. Él lo dio, Él quiso entregarse por amor, Él quiso darnos la oportunidad de tener vida eterna. Algo que no podemos hacer y que recibimos es lo que llamamos gracia, favor y misericordia. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 2, 8 y 9 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos
por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso entendemos de que fue un regalo. No fue, ni nadie puede comprar la salvación. Nadie puede comprar el perdón de uno de sus pecados, porque no hay nada ni nadie que pueda limpiar un pecado de nuestras vidas. Ni lo puedes comprar con ninguna cantidad de dinero. Y aquel que ama y hace pecado, dice la Biblia, que no entrará en el reino de los cielos. Y ahorita vamos a seguir leyendo algunas porciones donde nos hablan que el cielo es un lugar santo, donde no puede encontrar nadie con inmundicia. Y viene a mi mente el recuerdo de aquella obra de Shakespeare, donde un hombre, creo que era Hamlet, el que había matado al rey Duncan, envenenándole y poniéndole un líquido cuando dormía el rey, y le puso ese líquido que era un aceite tibio que no sintió el rey, y le penetró y a través del oído le envenenó y le causó la muerte. Y dice que cuando ya era de día, él sentía que su conciencia lo atacaba, lo acosaba, le decía: Duncan, me has matado el sueño, Hamlet. Bueno, no sé si la novela era Hamlet y el hombre era Duncan. Lo importante es que le decía: Duncan, has matado y has asesinado al sueño. ¿Por qué? Porque llegaban las noches y no podía dormir. Estaban siempre pensando y dándose cuenta, y se veía él que como que toda la gente lo había visto, y era su conciencia que lo atacaba, que lo acosaba, como él había estado envenenando al rey Duncan, y le decía que no podía dormir, que no podía dormir. Y entonces dice que empezó a conseguir jabones que limpiaran, porque él se levantaba en las noches y veía sus manos y las veía manchadas de sangre. Entonces se tallaba, iba y se lavaba y buscaba jabones y buscaba cosas para desmanchar, y buscaba y no se le quitaban la mancha de sangre, y era un tormento que todo el tiempo tenía. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos que, si bien es cierto, es la imaginación de un escritor de una novela famosa, de una obra de teatro, que nosotros podamos entender que este hombre, este escritor, puso lo que es el poder de la conciencia, de una conciencia culpable que nada ni nadie puede borrar. Y solamente, como dice la Escritura, solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él murió en nuestro lugar, sufrió nuestra muerte, nuestro castigo. Él lo llevó a la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo, cuando subió a la cruz y cargó en él el pecado de todos nosotros, él pudo darnos el regalo de la salvación, y pudo declarar después el Evangelio de Juan. Allí en Juan 1, 11 y 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí encontramos en Apocalipsis 21, 27, que dice la palabra de Dios una frase. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Quiere decir que nosotros podemos entender claramente que dice la palabra que en este lugar llamado cielo, en esta ciudad santa, dice, si leemos 2 versículos atrás, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna,
que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién está en el cielo? Nuestro Señor Jesucristo, reinando, gobernando, bendiciendo a todas las personas. Y dice la Biblia que Él está intercediendo por todos aquellos que han confiado su vida en sus manos. Y dice, y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y leemos otra vez el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Qué importancia tan fuerte y tan gloriosa es que tú y yo entendamos y comprendamos el valor de la salvación, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso la anécdota del oeste que acabamos de explicar acerca de donde ya pasó el fuego de la muerte, donde ya pasó el fuego de la muerte, ya no puede haber más muerte. Y si tú has confiado en Cristo Jesús, como dice la palabra allá en el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí tenemos una revelación que tenemos que concatenar, que tenemos que unificar. La palabra de Dios nos dice que a todos los que creen en Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene una interpretación teológica que ha traído mucho conflicto en muchas gentes y aún entre las denominaciones evangélicas. Acabamos de leer que hay el libro de la vida y del Cordero. Los que están anotados en el libro de la vida y del Cordero son aquellos que acabamos de leer, que recibieron a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y que están anotados en la vida y fueron llamados hechos hijos de Dios. Ahora, hay una controversia donde algunos dicen que Moisés habla en el Antiguo Testamento, donde le dice a Dios, dice, Señor, si no has de ir conmigo, si te has de apartar de mí, no me dejes, o si no, quítame, bórrame del libro de la vida. Y desde ahí empiezan muchas gentes a enseñar que Dios puede quitarnos la salvación y puede borrarnos del libro de la vida. Y quiero decirles una cosa, porque es lo que es el fundamento de esta noche. Donde ya pasó el fuego, donde ya pasó la muerte, donde ya hubo más muerte, ya no puede haber más muerte para nuestras vidas. Si Cristo murió en nuestro lugar y nosotros morimos con Él y fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él, nunca más veremos la muerte y tendremos la vida, y nuestros nombres permanecen escritos en el libro de la vida. Pero voy a decirles el por qué. El Señor nos ha venido enseñando que debido al sacrificio que Él dio en la cruz del Calvario, Él murió por los pecados. En la cruz pagó por los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Por eso yo puedo decirles que hay, según lo que nos revela Apocalipsis, que hay dos tipos de libros. Uno es el libro de la vida y del Cordero, y los otros dice los libros. Quiere decir que en esos los libros están escritos los pecados de todas las personas de todos los tiempos, pasado, presente y no sabemos
cuanto más tarde el tiempo futuro. Pero si llegara a tardar 100 años más, los pecados de las personas que vivan en los próximos 100 años más estarán escritos en los libros. Pero eso no quiere decir que lo que Dios hizo, porque para Dios, Dios vive en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo y al espacio, sino que lo que Dios hizo fue una salvación completa y total. Y Él, oigan lo que les voy a decir, Él puso los nombres de todas las personas que han vivido durante todos los tiempos, pasado, presente y lo que reste del futuro, están escritos en el libro de la vida y del Cordero, porque Él ya murió por todos los pecados de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen que Dios borra y quita? Es que hay un hecho real que tenemos que entender. Si Cristo murió por nuestros pecados y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿qué pasa con aquellos que durante su existencia rechazan a Jesucristo? ¿Cuáles son aquellos? Porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que hay durante el transcurso del tiempo pasado gentes que rechazaron a Jesús, gentes que no quisieron a Jesús, ni la revelación de Jesús, si es que fue antes del Antiguo Testamento, porque Dios se reveló a los hombres de todas las maneras, como dice la palabra en Romanos. Dios, habiendo hablado de muchas formas a la humanidad a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Pero también dice que en otros tiempos se reveló por medio de las cosas creadas, de tal manera que los hombres no tienen excusa de que Él es Dios y que Él es santo, y que los hombres tienen que arrepentirse y creer la buena noticia que Él ha proclamado en el Antiguo Testamento, como lo hace en el presente y como lo hará si no viene antes. Porque el Señor puede venir en 5 años, 2 años, 3 años o la semana que entra. Lo importante está que nosotros entendamos una cosa. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que han rechazado a Jesucristo? Ahí es donde entra ese argumento que muchos teólogos dicen, que sus nombres van a ser borrados del libro de la vida. Mas los que hemos recibido a Jesucristo, como Dios en Cristo puso los nombres de toda la gente, nuestros nombres siempre han permanecido ahí. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, fueron confirmados nuestra posición de vida eterna. Los que deben de tener temor de que sus nombres sean borrados son aquellos que hoy escuchen de Jesucristo, lo rechacen, no lo reciban, y al no recibirlo va a llegar el tiempo cuando ellos se presenten ante el gran juicio del trono blanco y van a decir: mira, estas fueron tus obras, están escritos en tus libros, búsquelo en el libro de la vida. No está. ¿Por qué? Porque sin la gracia del Señor la dio para toda la humanidad, para todos los hombres de todos los tiempos, ellos no van a aparecer su nombre escrito. Y podemos decir, hablando en esta forma figurada, que sus nombres fueron borrados del libro de la vida. ¿Se entendió? Entonces di un amén fuerte. Quiere decir que tu nombre, mi nombre, están escritos por cuanto tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón y tienes vida eterna. ¿Y por qué? Porque el fuego de la sentencia de la muerte, el fuego de la muerte en la cruz del Calvario, el fuego que el Señor Jesucristo pagó por ti y por mí, a eso hace que cuando nosotros nos presentemos ante la presencia del Señor, es más, quiero decirles otra cosa, ni siquiera los que somos creyentes en Cristo vamos a estar en el gran juicio del trono blanco.
El gran juicio del trono blanco es para toda la gente que no creía en Jesucristo. Los creyentes en Cristo no vamos a pasar por este juicio que acabo de leerles. Los creyentes en Cristo solamente vamos a pasar un juicio, que es el tribunal de Cristo. Quiere decir que todos los creyentes de Jesucristo de todos los tiempos no vamos a estar presentes en ese lugar y en ese día, sino que ahí van a aparecer los pecados de todos los hombres, van a estar las gentes que van a ser condenadas para ir al fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles y todas estas personas. Entonces nosotros los creyentes no vamos a estar en el juicio del trono blanco, no vamos a estar en el juicio para ser juzgados, pero yo sí pienso una cosa, que vamos a estar observando, que vamos a estar viendo el justo juicio de Dios para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo y no quisieron nada con Él mientras estuvimos en esta vida. Pero nosotros no vamos a estar en ese juicio, por tanto, porque ese juicio es para condenación. Y los que ya hemos creído en Cristo, hemos tenido perdón de pecados y vida eterna. No va a haber juicio sobre nosotros. ¿Saben cuál va a ser el juicio del gran tribunal de Cristo? Por eso los que están en el discipulado y están aprendiendo estas cosas, van a aprender una cosa, que es el juicio del tribunal de Cristo, es los premios, las coronas que Dios tiene preparados para los que somos sus hijos. Amén. Entonces nosotros no tenemos que tener ningún temor de que digan es que nuestro nombre va a ser borrado. Nuestro nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida. Al contrario, está ya anotado y siempre lo que va a ser terrible para ellos, para todos los del gran juicio del trono blanco, es que van a buscar su nombre. ¿Y qué va a pasar? No va a estar. No va a estar. Eso va a pasar en el gran juicio del trono blanco. Por eso dice que los libros van a ser abiertos y luego el libro de la vida. Y si no se encontró su nombre, no van a entrar al reino de los cielos, y sí al juicio de la gran muerte eterna del lago que arde con fuego y azufre. Pero nosotros nada más estaremos de espectadores. Solamente nosotros vamos a presentarnos en otro juicio, que es el del tribunal de Cristo, donde no tiene que ver nada con la muerte, no tiene que ver nada con el castigo, porque todo el castigo de nuestros pecados lo llevó Cristo ya en la cruz del Calvario. Amén. Todo ya lo llevó Cristo. Por eso en esta noche yo te puedo decir simple y sencillamente la conclusión con la que comenzamos al principio. Cristo Jesús murió en nuestro lugar para que tengamos y estemos en un lugar seguro. Y ese lugar seguro es que estamos inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Y todos decimos amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Este mensaje es para confrontación para todos aquellos que han dudado de entregarle su vida a Jesús. Si tú estás aquí esta noche y el Espíritu Santo te ha estado hablando, te ha estado tocando a tu corazón y te ha dicho, entrégale tu vida a Jesús, porque no sabes cuándo tendrás que estar presente ante el justo juicio de Dios. Pero hoy mientras estamos con vida, mientras estamos aquí, podemos ser libres, perdonados, libres de la muerte eterna, perdonados de nuestros pecados y tener la seguridad de ir al cielo cuando venga Cristo por nosotros. Y en esta noche yo quiero invitar, si hay alguna persona, yo no sé por qué el Señor me dio este mensaje. Yo decía, Señor, hoy
hablando de esto si es un martes de victoria? Me dijo, necesito que prediques este mensaje. Tuve una lucha espiritual fuerte, pero creo que hay alguna persona, ya sea que me esté viendo por internet o que esté en este auditorio, que necesita a Jesucristo como su Salvador y que quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si has tenido duda de tu salvación, hoy confirma tu decisión por Cristo. Y no entres en más discusión con tu corazón o con tu mente, con tu conciencia. Simple y sencillamente dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida hoy. Y repite conmigo esta oración. Yo te voy a guiar, pero dísela al Señor. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que mis pecados me llevan a la muerte eterna. También puedo reconocer que he tenido dudas acerca de mi salvación, pero hoy estoy escuchando tu voz que me dice: ábreme tu corazón, yo quiero entrar en ti. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Límpiame con tu sangre, límpiame de todo pecado, sálvame y dame la vida eterna que tú ofreces. Yo quiero salir de aquí hoy sabiendo que soy tu hijo, que tú eres mi Padre, que tengo vida eterna y que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y tu libro, Señor Jesús, llamado el libro del Cordero. Y hoy te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú estás aquí esta noche y hiciste esta oración por primera vez, yo te pido que me lo señales levantando tu mano, y voy a orar por ti, voy a bendecirte y voy a declarar la posición que Dios te ha dado. Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levante su mano ahí donde está. Ahí donde está. El Señor Jesucristo vino a morir para darnos salvación y vida eterna. Por eso, tú que levantaste tu mano, pasa al frente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Seas hombre o mujer. Si alguien está viendo por internet, también queremos orar por ti. Queremos bendecirte. No sabemos este mensaje a dónde va a llegar, a qué lugar va a llegar o a qué nación va a llegar. Pero lo que sí sabemos es que Dios ya pasó por el fuego de la muerte para que tú y yo no tengamos que sufrir la muerte eterna y nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero. Y todos decimos amén. Estar a tus pies, no hay lugar más alto. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendigo a este joven, Padre, y te doy gracias porque él está confirmando su decisión de recibirte en su corazón como su Señor y su Salvador. Hoy lo bendigo y bendigo a todas aquellas personas que nos están viendo por internet, que han hecho esta decisión. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo sus trabajos, y si están enfermos, declaro sanidad en sus cuerpos. Y todos decimos amén. Estar a tus pies y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
todo está en una circunstancia. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nunca dudes de la promesa de Dios. Él dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y él dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie los apartará de mi mano. Tú tienes vida eterna, siempre tendrás la ayuda y la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón y en tu hogar. Y en esta noche declaramos una noche y un martes de victoria. Levanta tus manos, repite conmigo: Señor Jesús, hoy quiero confirmar mi decisión de abrirte mi corazón. Hoy declaro que donde pasó el fuego, ya no puede haber más fuego, sobre todo el fuego de la muerte que tú sufriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Por tanto, yo declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Soy tu hija o tu hijo eternamente y para siempre, y nadie me podrá quitar la salvación eterna que tú me has dado. Y yo sé que mi nombre está escrito en tu libro, Señor Jesús. Amén. Wow.